El dolor abdominal es la manifestación más importante de los trastornos gastrointestinales, además de ser frecuente expresión de otros trastornos extraabdominales. La consulta médica por dolor abdominal es un hecho frecuente. No existe consenso en cuanto a las horas de duración para definir un dolor como agudo o crónico, y según los distintos autores puede extenderse desde menos de 6 horas hasta 12 semanas de evolución. Un dolor de horas o unos pocos días de duración que ha empeorado desde su aparición claramente es agudo. Un dolor abdominal que ha persistido sin cambios durante semanas o meses puede ser clasificado como crónico con seguridad. El dolor que no se ajusta a ninguna de estas categorías debe ser denominado como supragudo y requiere tener en consideración el diagnóstico diferencial de las causas del dolor agudo y crónico. El dolor abdominal, según su mecanismo de producción, puede ser de 3 tipos: visceral, parietal y referido. El dolor visceral se siente en el lugar de la estimulación primaria, es usualmente sordo, molesto y pobremente localizado, siendo difícil de describir. El dolor parietal es profundo debido a la irritación o inflamación del peritoneo parietal o de la raíz del mesenterio. Es más definido y más fácil de describir que el visceral. El dolor referido se manifiesta en el lugar distinto al que es estimulado. Es más frecuente en el adulto mayor, lo que explica frecuentemente la dificultad diagnóstica del dolor abdominal. Para el interrogatorio del dolor se tiene que preguntar sitio o lugar de donde se encuentra el dolor, el comienzo de qué es lo que estaba haciendo cuando el dolor comenzó, el carácter, qué es lo que el dolor le hizo sentir, la radiación, si el dolor se fue hacia algún lado, síntomas asociados como náuseas o vómito, el tiempo de duración, cuánto tiempo le duró el dolor. También se pregunta exacerbación, si el dolor mejoró o empeoró. Enseguida de severidad, si se obtuvo algún puntaje del dolor, considerando que del 1 a 3 es leve, de 4 a 7 moderado, de 8 a 9 severo y 10 muy severo. Constipación. Bueno, la constipación intestinal es un trastorno evacuatorio caracterizado por la dificultad persistente en la defecación y un incremento en la consistencia de materia fecal. Entonces, esto quiere decir que la constipación es un bajo movimiento intestinal que dificulta la evacuación fecal. La constipación principalmente se manifiesta con menos de 3 defecaciones por semana y al menos un episodio de incontinencia fecal a la semana. Los exámenes físicos. Los exámenes físicos que se deben hacer son la evaluación general en el abdomen, la pelvis y el recto, en busca de hernias o masas intraabdominales y obstrucciones. Los laboratorios que se pueden realizar para comprobar el diagnóstico son BES, febemia y una ecografía abdominopelviana. Su fisiopatología. Su fisiopatología se puede definir en 2 tipos, la funcional y la patológica. La funcional es aquella que se divide en 2 grandes grupos, los cuales son los trastornos del tránsito intestinal y los trastornos de la evacuación. La patológica se relaciona más a entidades como cáncer de colon, enfermedad diverticular y enfermedades degenerativas. Entonces, podemos decir que la funcional se divide en lo que son los gastrointestinales y las afecciones que están más relacionadas con unos ejemplos: síndrome de intestino irritable, abscesos, fisuras anales, fístulas, hemorroides y megacolon. Después vamos a tener la obstipación, y esta se produce cuando no se puede realizar una evacuación intestinal y se asocia con el dolor del estómago. Entonces, esta es diferente a la constipación, ya que en esta no existe movimientos intestinales y se puede provocar una obstipación intestinal por una dieta con muy alto contenido en fibra.
Las manifestaciones clínicas principalmente pueden ser en la inexistencia de la defecación como tal, y se puede también inexistir gases intestinales, y las evacuaciones que se presentan con una mayor densidad fecal, así como también en casos se pueden llegar a ver con hemorragia fresca. Y las evacuaciones en la práctica, al momento de hacer una evacuación, un destapamiento sale como un bolo fecal y seguido de una diarrea. Entonces, la constipación son 3 o menos defecaciones por semana, y en la obstipación hay menor evacuación fecal por la falta de movimientos intestinales. Diarrea, alteración de las características de las heces y del ritmo evacuatorio, es sumamente frecuente. 200 gramos por día de materia fecal. Fisiopatología, ruptura del equilibrio entre la absorción y la secreción. Diarrea crónica, persiste por un periodo superior a 4 semanas. Diarrea aguda, comienza bruscamente y tiene una duración menor a 2 semanas. Etiología, viral, como calcivirus, rotavirus, adenovirus, citomegalovirus, astrovirus. Bacteriana, por E. coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella, Clostridium difficile, Yersinia, clamidia. Parasitaria, enterotoxinas y fármacos. Diarreas. Diarreas agudas por infecciones virales, bacterianas o parasitarias. Diarreas crónicas. 5 mecanismos básicos. Inflamatorios, daño en el epitelio absortivo o liberativo. Osmóticas, ciertos solutos no se absorben y provocan retención de agua en la luz intestinal. Secretorias, aumento de la secreción intestinal activa de líquidos y electrolitos. Malabsortiva, alteración en el proceso de transporte. Y alteración de la motilidad intestinal. Escala de Bristol. Tipo 1. Trozos duros separados. Tipo 2. Como salchichas compuestas de fragmentos. Tipo 3. Forma de morcilla con grietas. Tipo 4. Como salchicha lisa y blanda. Tipo 5. Trozos, masa pastosa, bordes definidos. Tipo 6. Fragmentos pastosos, bordes irregulares. Tipo 7. Acuosa, totalmente líquida. Son la sensación consciente e involuntaria del deseo inminente de vomitar. Se le describe como sensación desagradable de desazón e inquietud, referida a la garganta y al epigastrio. Se va a presentar sudoración, cialorrea y modificación del ritmo respiratorio. Esto puede llegar a culminar en el vómito. Las náuseas pueden responder a causas funcionales que generalmente aparecen en personas hipersensibles frente a estímulos desagradables de tipo visual, olfatorio o gustativo. También algunas alteraciones emocionales, orgánicas o por ciertos fármacos. Existe el paciente nauseoso, que es cuando hay una presencia de náuseas permanentemente, llegando así a originarse por afecciones abdominales, pelvianas, del sistema nervioso central, y se debe de indagar si se trata de náuseas de origen funcional u orgánico. El vómito es la expulsión violenta del contenido gástrico por la boca, precedida o no de náuseas y arcadas. En el acto del vómito existe un aumento de la presión abdominal, se contrae la zona antropilórica y se relaja el esfínter esofágico inferior, produciendo una onda antiperistáltica en el esófago que lleva a la evacuación del contenido gástrico por la boca. Sus causas pueden ser por reacciones emocionales como tensión emocional, cerebromedulares como estímulos olfatorios, orales o visuales, intoxicación exógena como drogas de alcohol, intoxicación endógena como uremia y acidosis diabética, viscerales como cuadros agudos de apendicitis, colecistitis o pancreatitis, enfermedades del laberinto como otitis media, estados carenciales como ayuno prolongado. El vómito también se puede clasificar de acuerdo a su composición. Existe el alimenticio, que contiene alimentos fácilmente reconocibles,
Dentro de este grupo está el vómito retencionista, que indica la presencia de un síndrome pilórico, en el cual el material expulsado tiene más de 12 horas de permanencia en el estómago, por lo general 1 o 2 días y nunca es bilioso. El mucoso consiste en una mezcla de jugo gástrico y saliva. Es el típico vómito del alcoholista, denominado pituita matinal y generalmente único. Puede aparecer también en la gestación. El bilioso contiene bilis y es de color amarillento o verdoso, según el tiempo de permanencia en el estómago. Deja un gusto amargo en la boca y se observa casi siempre en afecciones hepáticas y vesiculares, como una pancreatitis aguda. El sanguinolento se presenta en las patologías que producen hematemesis. Puede ser de sangre roja en el caso de una hemorragia reciente u oscura, en borra de café, en circunstancias de retención gástrica de sangre. Está el estercoráceo o fecaloide, que es aquel en el cual se elimina material fecal y se acompaña a obstrucciones intestinales bajas o a fístulas gastrocólicas. Y con cuerpos extraños se produce la expulsión de cálculos biliares por fístulas colecistogástricas o colecistoduodenales, parásitos y cuerpos extraños deglutidos. Bueno, en este momento voy a hablar sobre la historia clínica enfocada al sistema gastrointestinal. Los principales puntos a revisar son la edad, sexo y etnia. En la edad podemos extender la vida y los procesos que tiene en los pacientes que son mayores de edad o más niños, y también podemos identificar neoplasias en ancianos. El sexo nos sirve para definir si es masculino o femenino. En los masculinos, las neoplasias del labio, lengua y esófago, estómago, gastritis y úlceras son más frecuentes, y en los femeninos la litiasis o neoplasia biliar, dispepsias y estreñimiento. Las etnias nos funcionan para saber si hay úlceras por escasez o apendicectopatías, o si son propensos a tener algún tipo de cáncer de esófago e hígado. Después de esto vamos a tener la ocupación. La ocupación se la dividía en obreros, ganaderos y viñeteros, profesiones con gran tensión sísmica y su lugar de residencia. Porque los obreros que manipulan plomo son más propensos a padecer alguna úlcera péptica, gastroenteritis y hepatitis. Y también están los obreros que manipulan mercurio. Estos son más propensos a padecer gastroenteritis colibriforme. Y después tenemos a los ganaderos y viñeteros, los cuales son más propensos de padecer cirrosis hepática, y después las profesiones con gran tensión sísmica, ya que estos pueden desarrollar úlcera péptica, gastroduodenal, cólico esofágico, colon irritable o colitis ulcerosa. Después de esto tenemos el comienzo de la evolución del estado actual. En esta vamos a tener cómo y cuándo comenzó, cómo ha evolucionado hasta la fecha, a qué se le atribuye y qué lo aumenta y qué lo disminuye. En esta, el síntoma denominante es que destaca será precisado en el interrogatorio, y la manera en que el interrogatorio y la exploración física deben ser conducidos depende del síntoma predominante. Un ejemplo, si tiene disfagia, epigastralgia, acidismo, trastornos intestinales, melena, hematemesis, vómitos, entre otros. Y después llegamos a la exploración, en la cual vamos a tener generalidades. Primeramente, cuando llega un paciente, lo tenemos que colocar de cúbito dorsal o de cúbito supino, una cabeza sobre la almohada, piernas extendidas, brazos a los costados, y el médico siempre tiene que estar en su posición dominante o hacia la derecha. Vamos a tener después la inspección, en la cual puede haber anormalidades, pero en primer plano se ve ligeramente cómo está el abdomen del paciente, si está de acuerdo al color que presenta todo el cuerpo, si tiene alguna cicatriz, si tiene abdomen globoso, y las anormalidades que pueden existir
son el ombligo hacia adentro, que puede ser por obesidad o por meteorismo, o el ombligo caído por una ascitis o un abdomen en batracio. Después de esto vamos a tener la auscultación, en la cual tenemos que revisar ruidos hidroaéreos o borbojimos suaves y continuos. Tenemos que ver que sean de 5 a 30 por minuto sin dolor y valiosa en caso de distensión abdominal con sospecha de ilio. Tenemos que escuchar el silencio abdominal paralítico y mecánico. Después de esto vamos a tener la percusión. En la percusión tenemos que hacerla de arriba hacia abajo en forma radiada, comenzando en apéndices sifoides hasta el hipogastrio de aquel o ambas fosas ilíacas. Tenemos que delimitar órganos macizos del resto del abdomen y tenemos que darle un valor especial en la distensión abdominal. Después de esto vamos a tener la palpación, que más adelante vamos a hablar sobre las técnicas de semiología más importantes. En esta puede ser digital, que puede ser anasarca con edema, o puede tener algún fenómeno de emplastamiento. Y también puede ser mano manual o bimanual, y aquí puede ser superficial o profunda. Cuando es superficial podemos hacer la mano de escultor de Merlo. Más adelante les vamos a comentar un poquito más sobre esto. Y estas son las maniobras que se van a utilizar. Y la principal para la palpación es la maniobra de Merlo, la cual empieza al comienzo de palpación, la relajación de la pared. Esto sirve para detectar abovedamientos y explorar la temperatura, sensibilidad y trofismo. Después vamos a tener la maniobra a presión o maniobra de esfuerzo. En esta tenemos que hacer un levantamiento o cabeza de las piernas. Se palpa más fácil lo que está por delante y suele ser móvil, en cavidad imposible de palpar y en eventraciones o hernias. Después vamos a tener la tensión abdominal. En esta vamos a ver los puntos de tensión que son de abajo hacia arriba, fuera de los rectos, y tenemos que comparar que sea simétrica. No tenemos que ver que está elevado un lóbulo más que otro. Y el aumento de tensión a la palpación, eso indicaría una defensa abdominal o una inflamación de serosa subyacente. Antes de explorar al paciente es necesario hacer un adecuado lavado de manos. Primero, mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad suficiente de jabón para cubrir las superficies. Frótese las palmas de la mano entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese las puntas de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Con la toalla desechable cierre el grifo y sus manos son seguras. El abdomen lo podemos dividir en 4 cuadrantes, que sería el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. También se puede dividir en 9 regiones, comenzando por el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Dividir el abdomen de esta manera nos ayudará a identificar estructuras más rápido. Después de realizar la historia clínica y el correcto lavado de manos, se le pide al paciente que se coloque de cúbito supino. Pasen a recostarse. ¿Se puede descubrir el abdomen? Claro.
Se le realizarán los puntos de apendicitis. Se le realizará una inspección al paciente para verificar si tiene alguna cicatriz, estrías, manchas, nevos y si es simétrico. Se realizará el reflejo cutáneo y se auscultarán los 4 cuadrantes para verificar ruidos peristálticos. Pasaremos a la parte de palpación, donde se hace una palpación superficial, y una palpación profunda, preguntando al paciente si siente algún dolor. ¿Duele? No. Sí. Se realizarán los signos. El primero es el de McBurney, donde se traza una línea imaginaria desde el ombligo hasta la cresta ilíaca derecha. En el tercio medio distal se va a presionar con 2 dedos. ¿Qué hiciste hoy? Fui a comer, estuve en el baño y después fui por más comida. Después se realizará el signo de Blomberg, donde será un dolor provocado al descomprimir bruscamente la fosa ilíaca derecha. Se realizará el de rebote, en donde es necesario comprimir, hacer que el paciente hable. Sí, últimamente he estado practicando básquetbol. Y descomprimir. Y voy ya en las tardes a jugar vóley. Se realizará el signo del psoas, que es cuando aumenta el dolor en fosa ilíaca derecha al realizar la flexión activa de la cadera derecha. Después está el del obturador, donde va a haber un dolor provocado en el epigastrio al flexionar el músculo derecho y rotar la cadera hacia adentro. Se realizará el signo de talopercusión, en donde es necesario dar 2 golpes ligeros en el talón. El signo de irradiación es comprimir en fosa ilíaca izquierda y el dolor pasará a fosa ilíaca derecha. Se le pide al paciente que dé un brinco. ¿Puedes saltar con los talones? Claro. Vamos a hacer la palpación de la vesícula biliar tocando el punto de Murphy con 2 dedos debajo de la parrilla costal. Palpación de hígado. Se hará una palpación con ambas manos. Se colocarán debajo de la parrilla costal y se le pedirá al paciente que inspire. Después que inspire y se hará una palpación profunda. Técnica de gancho. Se palpará el hígado colocando los dedos de la mano derecha en forma de gancho. Se le pedirá al paciente que inspire y al momento de expirar se hará una palpación profunda. Palpación de vaso. Con la mano dominante se colocará en la parte posterior de la parrilla costal y con la mano contraria se hará una palpación profunda debajo de la parrilla costal a la expiración.